Hola, ¿qué tal? Soy Payuy y te doy la bienvenida a Rueda la Idea. El día de hoy platicaremos sobre el argumento ontológico, el cual trata de explicar, trata de demostrar la existencia de Dios. Posiblemente tú te habrás hecho esta pregunta en algún momento de tu vida, y claro que depende mucho del contexto en el que hemos crecido. Posiblemente si hemos crecido en alguna familia en la que la existencia de Dios se da por hecho y toda la dinámica precisamente familiar gira en torno a ello, pues quizá no lo hayamos cuestionado. Hay algunas personas que se les ha impuesto la idea de la fe, de la religión, y al contrario, crecen pues precisamente tratando de cuestionarlo todo. O hay personas que desde el contexto familiar negaron la existencia de Dios. Sin embargo, pues puede que los caminos de cada quien sean distintos, ¿no? Puede que incluso sea en la escuela, en la educación superior, en donde hayamos cuestionado esto, o al pasar por una experiencia, etc. Pero déjame te digo que la pregunta por la existencia de Dios no es nueva. De hecho, se remonta a mucho tiempo atrás. Y hay múltiples puntos de vista y también diversos matices que van a tratar de dar razones del por qué Dios es una posibilidad o, al contrario, muchos argumentos que tratan de demostrar por qué no lo es. Es San Anselmo de Canterbury uno de los principales personajes en este debate o en este problema sobre la existencia de Dios. San Anselmo de Canterbury pertenece a la filosofía medieval, o lo podemos catalogar en esta época. Recordemos que la filosofía medieval se caracterizó en gran medida por tratar de conciliar la fe con la razón. Bien, es decir, las creencias, sí, con la filosofía. Se trataba de dar un sustento filosófico o racional a las creencias. Bien, hay algunos matices que podríamos afinar. Por ejemplo, en muchos tipos de filosofía se persigue primero un proceso, valga la redundancia, racional o filosófico, y se llega a una verdad. Cabe destacar que en gran medida la filosofía medieval se destaca porque pues parte de verdades que se asumen como reveladas o dogmas que se reflexionan a partir de la filosofía. Esto pues tendrá diferentes matices dependiendo la propia pues corriente, los propios autores de los que estemos hablando. Entonces San Anselmo de Canterbury, influido por las ideas de Platón, que también, claro, influye en San Agustín, pues trata de explicar el por qué Dios es racionalmente posible y también, por lo tanto, existente. San Anselmo primero trata de explicar a Dios como el ser mayormente pensado por un ser humano. Es decir, un ser humano no puede pensar en un ser que sea mayor que Dios. Ahora, no pensemos precisamente a Dios desde la perspectiva de San Anselmo como un ser mayor en términos cuantitativos, sino más bien cualitativos. Es decir, Dios es el ser más bueno, más justo, más poderoso, etc. Entonces, esta es una primera idea. Dios es el mayor ser que puede pensar un ser humano. Ahora, San Anselmo va a un siguiente paso. Si Dios es el mayor ser que puede ser pensado, significa que de esto se deriva su existencia, o podemos deducir lógicamente su existencia. Pero, ¿por qué? Porque existir es algo mayor a no existir. Por lo tanto, sería una contradicción lógica pensar en un ser mayormente pensado, bien, sin que éste existiera. Porque, repito, habría una contradicción, como hablar, por ejemplo, de un círculo cuadrado. Bien, en este sentido, San Anselmo deriva precisamente desde una forma lógica o deductiva la existencia de Dios. Este es un tipo de deducción que le llamamos a priori. ¿Qué significa que es a priori? Que no requiere de una comprobación posterior mediante una vía empírica, sino que meramente depende de una argumentación o de un proceso lógico, en donde si las premisas son lógicas, la conclusión también lo será. Bien, claro que San Anselmo fue bastante criticado, bien, incluso tanto en su tiempo como después, pero pues él lo que trataba de afirmar es que esta idea únicamente puede ser atribuida a Dios, o este proceso lógico solamente puede ser atribuido a Dios. Pues se le critica, entonces cualquier cosa que pueda ser pensada existe, y no.
San Anselmo hace la precisión de que únicamente este tipo de argumentación se le puede atribuir a Dios. Bien, porque en otros objetos podríamos caer también en falacias o errores en el proceso lógico, ¿vale? Cabe destacar que el argumento ontológico fue reflexionado por muchos filósofos después, algunos de gran talla, por ejemplo René Descartes, quien en su quinta meditación también trata de explicar racionalmente la existencia de Dios, igualmente como San Anselmo desde un proceso a priori. Bien, solamente que lo que trata de explicar Descartes es desde la vía de la perfección. Es decir, Descartes afirma, puedo pensar en la idea de Dios como un ser perfecto. Bien, y de la misma forma, no puedo pensar en un ser perfecto y al mismo tiempo que no exista, porque habría una contradicción. ¿Debido a qué? A que la existencia va más allá de la no existencia. Por lo tanto, un ser perfecto necesariamente tendría que existir. A su vez, también Leibniz va a, digamos, reflexionar el argumento ontológico, pero también va a hacer algunas precisiones y no va a tomar a Dios como el mayor ser pensado o el ser más perfecto, sino más bien como el ser necesario. Bien, y este ser necesario no puede ser limitado por algo más, es decir, el mayor ser posible y necesario no puede ser limitado por algo más. Incluso Leibniz también va a tener deducciones que son tanto a priori como a posteriori. Y hay una pregunta muy famosa de él que nos dice, ¿por qué existe todo cuando podría no existir nada? Bien, sería más fácil que no existiera nada. Y también pues él trata de llegar o de explicar esto mediante la existencia de Dios, quien se crea a sí mismo y posteriormente crea todo. Yo sé que muchas de estas ideas pueden parecer como abstractas o podemos tener diferentes puntos de vista en esto, ¿no? Puede que estés a favor, puede que estés en contra. Incluso hay grandes filósofos que los han refutado, entre ellos Kant, quien dice que la existencia, ¿sí? No es precisamente un predicado o que no podemos confundir la esencia con la existencia. Kant criticaba el argumento ontológico, pues diciendo que el hecho de que se pueda demostrar algo en vías racionales no significa que esto necesariamente exista. Incluso ha habido ridiculizaciones del argumento ontológico como el llamado pastafarismo. Bien, te invito a que lo puedas checar, que lo puedas revisar, y esta es únicamente una reflexión que tiene la finalidad de darte a conocer este argumento. ¿Tú qué piensas? ¿Qué te parece? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Qué matices te gustaría profundizar? Entre otras cosas. Gracias por llegar hasta este punto del video y nos vemos en la próxima. Adiós.